¿Qué tal amigos? Les saluda Elaine Moscoso. Bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie Temas y Doctrinas Controversiales. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Y yo espero que hoy podamos ampliar aún más aquello que comenzamos a discutir o a comentar, a enseñar la semana anterior acerca del Evangelio y todas las implicaciones a la hora que yo comienzo a vivirlo y no solamente a predicarlo. Así es, la semana pasada, para quienes quizás no tuvieron la oportunidad de vernos, estuvimos hablando acerca de qué es el Evangelio y ciertamente pudimos ver que el mensaje del Evangelio es sumamente amplio, Miguel, y extremadamente rico en contenido y en implicaciones y aplicaciones para nuestra vida. Claro, yo creo que es necesario ampliar eso un poco más, porque una cosa es conocer lo que el Evangelio es, pero otra cosa es conocer dónde está su poder. La palabra de Dios habla del poder del Evangelio. Entonces, ¿qué es ese poder? ¿Dónde radica? ¿Qué es capaz de hacer? Yo creo que eso es lo que mucha gente no conoce. Y es precisamente ese nuestro tema en el día de hoy, el poder del Evangelio. Bueno, el poder del Evangelio es algo que tú puedes claramente ver explicado, yo podría decir, en múltiples libros de la palabra de Dios y específicamente me estoy refiriendo al Nuevo Testamento. Yo quiero comenzar con una cita que claramente habla del poder del Evangelio. Mira lo que Pablo dice en Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nota como Pablo dice aquí que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero por otro lado, ahí mismo, al comienzo, Pablo dice, yo no me avergüenzo de ese Evangelio. Y yo creo que es importante, antes de continuar, hablar un poquito de por qué Pablo dice, yo no me avergüenzo del Precisamente Evangelio. quería preguntarte eso, ¿en qué contexto escribió Pablo este versículo? Bueno, Pablo probablemente estaba en Corinto, eso es lo que se piensa. Y desde Corinto él escribe esta carta. Y cuando él escribe, se le está escribiendo a la ciudad de Roma, la ciudad del imperio, y Pablo ha pasado por múltiples otras ciudades y ha estado en diferentes condiciones, ha sido hecho prisionero, ha sido perseguido, ha sido burlado, se han reído de él, y ahora él va a la ciudad más importante, donde él pudiera ser burlado otra vez o encarcelado otra vez, que es como realmente él va a Roma, termina a Roma encarcelado. Pero él está diciendo, independientemente de todas estas experiencias, yo no me avergüenzo de la razón por la cual yo he caído en prisión. Y es que Pablo ha llegado a valorar altamente el Evangelio de Cristo. A eso es que nos estamos refiriendo. En otras palabras, Pablo básicamente contempla lo que es el Evangelio, lo que costó poder crear este mensaje de buenas nuevas que nos ofrece y la magnitud, Miguel, de la benevolencia de Dios. Y concluye, yo no me avergüenzo del Evangelio. Claro, yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos de no avergonzarnos hoy, porque muchas veces nosotros diluimos el mensaje, o nosotros aminoramos el mensaje, o no completamos el mensaje. Hay diferentes cosas que hacemos, diferentes maneras de cómo nosotros pudiéramos terminar avergonzándonos del Evangelio, sin reconocer que nos hemos avergonzado del Evangelio, sin haberlo visto, sin habernos percatado. Yo creo que eso ocurre con mucha frecuencia hoy en día. En términos prácticos, quizás, ¿cómo podemos avergonzarnos del Evangelio? Bueno, déjame ilustrarlo de varias maneras. Yo pudiera avergonzarme del Evangelio cuando estoy en una situación X, suponte que sea en mi lugar de trabajo, y yo tengo vergüenza de hablar de mi fe. ¿Por qué tienes vergüenza de hablar de tu fe cuando tú no tienes vergüenza de hablar de las vacaciones que tuviste hace 2 semanas y viene con todas estas fotos y las publicas en Facebook, pero de tu fe tú no quieres hablar? Eso es una forma. Un predicador pudiera avergonzarse del Evangelio cuando él tiene más interés acerca de la aceptación que su audiencia va a tener del mensaje que de la aceptación que Dios va a tener. Entonces, tratando de ganarse la popularidad, el aplauso, la complacencia del público, él disminuye las demandas que el Evangelio tiene como cosa intrínseca. Y Pablo no se avergonzó del Evangelio, no pudo avergonzarse. Yo no me puedo avergonzar del Evangelio porque es buenas nuevas de salvación, es el mensaje de Dios para el hombre, es la oferta de Dios para todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. Es el poder de Dios en acción que culmina en salvación del hombre. Es una oferta benevolente, es la benevolencia de Dios para el ser humano. Pablo está consciente de eso, pero a la vez el Evangelio es la justicia de Dios, es donde se revela la justicia de Dios por fe
y para fe. De manera que ahí tú tienes razones claras de por qué Pablo no se avergonzó, y yo te diría razones claras por las cuales yo no me puedo avergonzar del mismo evangelio. Es posible predicar acerca de Cristo y esconder la cruz, créase o no. Es posible predicar un mensaje que pudiera ser o parecer cristiano y donde la cruz no fue vista. Y realmente el evangelio es el mensaje de la cruz, y donde la cruz no está vista, el mensaje no está visto, y donde el mensaje no es proclamado, tú no puedes tener salvación, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Miguel, en el bloque anterior citaste Romanos 16 al 17, el Romanos 1, y hablaste de este famoso pasaje de no me avergüenzo del evangelio. Yo te preguntaba, esta idea de no avergonzarse del evangelio, ¿era algo que Pablo específicamente les estaba diciendo a la iglesia de Roma, o era algo constante en su predicación? Bueno, yo no sé qué tan constante era, porque no tenemos todas las prédicas de Pablo registradas, pero aparece varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. Yo creo que Pablo está consciente de cómo nosotros podemos en diferentes maneras avergonzarnos e intimidarnos a veces, o dejarnos intimidar por el inconverso, por la audiencia, por el mundo alrededor, y terminar avergonzándonos. Cuando él escribe a Timoteo, un discípulo mucho más joven, un discípulo de Pablo mucho más joven que él quiere animar a Timoteo a que no se avergüence nunca, independientemente de las circunstancias como las que él pasó, de persecución, de burla, de risa. Y entonces escucha lo que él escribe en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8 y luego versículo 12. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Nota en primer lugar, como Pablo le dice, no te avergüences del testimonio de Jesucristo, porque el evangelio no es más que eso, es el testimonio de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, vida, muerte y resurrección, de hecho. No te avergüences de eso. Y le dice, ni te avergüences de mi testimonio, que yo estoy viviendo y padeciendo aflicciones por la misma causa. Y luego entonces, en el versículo 12 del mismo texto de 2 Timoteo 1, le dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo le he entregado mi vida a Cristo, yo he depositado mi vida en Él, yo no me avergüenzo, porque yo conozco la persona en quien yo he depositado todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero. Por tanto, Timoteo, no lo hagas tú tampoco. Y al que es creyente hoy, yo le diría lo mismo, ni tú tampoco. Tenemos 2000 años ahora de testimonios agregados en favor del evangelio. Tú y yo tenemos menos razones hoy para avergonzarnos del mismo evangelio. En pocas palabras, Pablo quería ver en su discípulo quizás el mismo fuego y la misma pasión que existía en su corazón por el mensaje del evangelio, por el contenido de este mensaje. Sí, definitivamente. Recuerda el texto con el que nosotros comenzamos. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese es el texto que probablemente haya sido más responsable por cambiar vidas individuales y luego como causa de avivamientos. La realidad es que eso mismo se ha dicho del libro de Romanos, pero dentro del libro de Romanos, si yo tuviera que elegir un texto, este sería el texto. Ese texto cambió la vida de Lutero. Lutero había vivido, como hemos mencionado o hablado en otras ocasiones, había vivido apesadumbrado por el peso del pecado. Cargado, no podía encontrar paz, se confesaba a veces hasta 3 horas diarias y al final terminaba todavía sintiéndose culpable, se devolvía al confesionario, le pedía al sacerdote supervisor que lo oyera otra vez, hasta que un día, en un solo día, Lutero, de repente, subiendo la escala santa o la escalera santa que llevaba al Papa en esa ocasión, esta frase retumba en su mente, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y Dios trae a su mente el entendimiento de lo que realmente es el evangelio y de cómo es el perdón de pecado y cómo es la salvación. Y en ese solo día Lutero es cambiado y con Lutero todo un continente es cambiado. Y tú te das cuenta que ciertamente el poder de que habla la palabra, que el evangelio tiene, lo tiene. Cambió la vida de un hombre y con el cambio de la vida de ese hombre se cambiaron cientos, miles, millones de personas han sido cambiadas a través del mismo evangelio con el mismo poder. Increíble, un solo día, un solo pasaje y Lutero
llega a entender lo que es el Evangelio y eso cambia profundamente su vida y como tú dices, impacta obviamente a toda... A mucha otra gente. Lutero llegó a odiar a Dios y un día alguien le preguntó, ¿tú amas a Dios? Y él dice, amas a Dios, a veces yo le odio. Pero a lo que Lutero estaba haciendo referencia es que yo quisiera amarlo, pero siempre es como un juez para mí. Siempre lo veo como ese juez, pero finalmente, a través del entendimiento de este pasaje, Lutero llega a entender lo que anteriormente no había entendido. Yo creo que mucha gente le hace falta entendimiento acerca de lo que es el Evangelio, de cuál es su poder, de cómo actúa, de cómo yo lo necesito. Yo soy pastor, ya tengo 14, 15 años pastoreando la misma iglesia. Yo necesito ese Evangelio todos los días, porque yo necesito ser perdonado todos los días por la misma cruz y la misma sangre que fue derramada hace 2000 años, porque nosotros somos individuos pecadores en necesidad de gracia continua. Y ese es el mensaje del Evangelio, lo que Dios puede hacer a través de la cruz de Cristo y cómo esa cruz garantiza el resto de mi vida hasta que yo entre en gloria. Así es. Miguel, en el Nuevo Testamento vemos diferentes formas o frases usadas para definir lo que es el Evangelio. Por ejemplo, se le llama el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Paz. ¿Qué te parece si revisamos estas frases del Nuevo Testamento, quizás para agregar un poco más de profundidad a lo que es el conocimiento de lo que es este Evangelio? Claro, bueno, quizás el primero que te dije fue el Evangelio del Reino. ¿Nos podrías explicar un poco? Por ahí? Sí, cómo no. Bueno, este es el reino. Aquí estoy yo estoy fuera del reino y hay un evangelio del reino. ¿Qué me está comunicando esa frase? Ese es el camino para yo llegar al reino, es el evangelio del reino, es el evangelio que me entra al reino, es el evangelio que me explica el reino, por así decirlo. Entonces yo creo que esa frase me deja ver, es el camino de salvación. Ahí hay una de las explicaciones acerca del Evangelio. También ha sido llamado el Evangelio de la Gracia. Bueno, el Evangelio de la Gracia creo que es un buen nombre para el Evangelio, porque me deja ver que esta salvación que me da, yo no la puedo obtener por obras. Mis obras no califican, no tienen la rectitud necesaria, no pasan la justicia de Dios. Es por gracia, yo tengo que pedir perdón a Dios y Él en su gracia, en base a lo que Cristo hizo en la cruz, es capaz de perdonarme y entonces por ese perdón yo puedo entrar a lo que es el reino. Entonces ahí tú tienes la combinación del Evangelio del reino, que me lleva al reino, pero la manera como me lleva al reino es por medio de la gracia que proclama. Así es, también es llamado el Evangelio de paz. Bueno, la palabra de Dios me revela, Romanos 5:10 claramente dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Entonces había una amistad entre el hombre y Dios. ¿Cómo es terminada esa enemistad? Es por medio de lo que Cristo hace en la cruz. Ese mensaje de esa cruz, cuando es entendido por mí y yo me apropio de él y es aplicado a mi vida, es lo que realmente trae la paz y ahora yo puedo estar en paz con Dios. Esas son diferentes maneras o frases, pero déjame darte quizá un par de otras frases que nos pueden ayudar a seguir desenvolviendo lo que es el Evangelio, dónde radica su poder y por qué se le llama como se le llama. Marcos 1:14 le llama el Evangelio de Dios. Eso implica que el Dios que cuando habló, se formó galaxias, todo ese poder que está en ese Dios está detrás del Evangelio, porque es el Evangelio de Dios. Esta creación es la creación de Dios, producto de Dios hablar. Así es. Bueno, este mensaje es el mensaje del mismo Dios, de manera que todo el poder omnipotente de Dios está detrás de este mensaje. Es llamado también el mensaje de Jesucristo, en Marcos 1:1, lo que implica que ahora no es solamente el mensaje del Padre, es también el mensaje del Hijo. Y el poder que levantó a ese Hijo de la tumba, ese poder está detrás del Evangelio cuando es proclamado. Te das cuenta entonces de lo que es capaz el Evangelio de hacer. Hablamos del Evangelio del reino, del Evangelio de la paz, pero el Evangelio también es llamado el Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4. El Evangelio de alguna manera proclama la gloria de Cristo, proclama la gloria de su gracia, la gloria de su perdón, la gloria de su misericordia, la gloria de la cruz, la gloria de la justicia hecha en la cruz sobre la espalda de Jesús. Ciertamente es el Evangelio de la gloria. Y ese entendimiento del hombre ha sido entenebrecido, dice 2 Corintios 4:4, para que él no pueda ver la gloria precisamente, o el Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio tiene que hacer algo para que esa mente lo pueda entender. El Evangelio de la paz que tú mencionaste, porque el hombre estaba enemistado. Y hay una última frase que yo no quiero dejar fuera porque es vital,
que aparece en Apocalipsis 14:6, donde el Evangelio es llamado el Evangelio eterno. En otras palabras, el mensaje de la cruz se conocía desde antes de la fundación del mundo. Cristo es llamado el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio, la cruz, la muerte de Cristo no fue un plan B de parte de Dios. Esto fue planificado desde toda la eternidad y puesto en ejecución una vez el hombre pecó, una vez el mundo fue creado, pero ese Evangelio ya había sido conocido desde antes de la fundación del mundo. De ahí que se ha llamado el Evangelio eterno. Y cuando entramos en Gloria Airlines, yo no quisiera cerrar esta respuesta mía sin esto, porque esto es capital. Tú y yo vamos a estar cantando, pero vamos a cantar el mensaje del Evangelio. Vamos a cantar acerca del Cordero que fue inmolado y los redimidos del Señor alrededor del trono. Vamos a estar celebrando por el resto de la eternidad lo que una vez se hizo en favor nuestro. Y obviamente con todas esas frases no queremos implicar que hay diferentes evangelios, sino que es un solo evangelio que obviamente lo define de diferentes Definitivamente, formas. eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1. Hay otros que están predicando a otro evangelio, que en realidad no es el evangelio, porque no hay otro evangelio. Así es. Miguel, estamos hablando del poder del evangelio, es nuestro tema en el día de hoy. Háblanos quizás, en vista de la caída del hombre, ¿qué puede hacer este evangelio por ese hombre caído? Bueno, mira, cuando el hombre cayó, varias cosas ocurrieron. Para comenzar, para poder continuar con algo que ya mencioné, la mente del hombre quedó entenebrecida, como dice 2 Corintios 4:4. Esa mente entenebrecida, cuando oye el Evangelio, es incapaz de entenderlo. Las cosas espirituales se entienden por medio del Espíritu. Si él no lo tiene, porque es incrédulo, él no puede entender lo que está escuchando. Él entiende la gramática, él entiende perfectamente lo que se dijo, claro, pero él no entiende el significado espiritual detrás. Entonces el Evangelio es capaz de iluminar esa mente oscura y devolverle el entendimiento que antes que había perdido, que no tenía en el momento, para que pueda precisamente abrazar ahora una verdad entendida, que es la que trae el Evangelio con relación a la salvación. Entonces, por un lado es capaz de hacer eso. Por otro lado, ese hombre caído también quedó con un corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón insensible, un corazón que no siente por Dios, un corazón que no le gusta perdonar, un corazón que no pide perdón, un corazón que no cree que necesita del otro, un corazón egocéntrico, un corazón engañoso. Entonces ahora el Evangelio es capaz de tomar ese corazón de piedra y devolverlo a un corazón de carne, un corazón sensible por las cosas de Dios, por los valores de Dios, que puede perdonar, pedir perdón, un corazón que aunque todavía tiene una debilidad porque sigue siendo engañoso, pero ahora tiene luz y por tanto puede discernir de una mejor manera las cosas que Dios trae a su vida. Hay un par de ilustraciones de qué es capaz el Evangelio de hacer. ¿Tú dirías entonces que la voluntad del hombre caído quedó atada al pecado, esclavizada, y que por medio del Evangelio entonces este hombre recobra su libertad de manera que entonces ya no tenga que seguir obedeciendo los dictámenes de Satanás? Definitivamente, la voluntad del hombre es una voluntad libre hasta que él cae. Una vez él cae es una voluntad esclavizada. Esa esclavitud es rota por el poder del Evangelio. Entonces, una vez él queda libre, él puede ahora seguir a Dios, él puede ser formado a la imagen de Dios. Ese hombre puede tener esperanza. El Evangelio promete esperanza, pero no solamente promete esperanza, el Evangelio garantiza esa esperanza que yo tengo en aquellas cosas que aún yo no he visto, que aún no me han llegado. El Evangelio, de hecho, tiene un poder a lo largo de todo el tiempo. Cuando tú piensas en la salvación, es un punto teológico, pero yo creo que vale la pena explicarlo y la gente podrá entenderlo si lo hacemos llanamente. Cuando pensamos en salvación, hay un sentido en el que ya yo fui salvado en el pasado, pero hay un sentido en el que yo todavía estoy siendo salvo, en el presente, y hay un sentido en el que yo seré salvo, de manera que teológicamente hablando, decimos que mi salvación es pasada, y es presente, y es futura, y todo eso tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio traspasa esa barrera del tiempo, y es lo que hace todo eso que estoy tratando de explicar a lo largo del tiempo. Quizás sería bueno que nos explicaras, porque has dicho que en un sentido la salvación o que fuimos salvados tiene que ver con nuestro pasado. ¿Cómo podríamos ver eso prácticamente? Bueno, mira, cuando yo pequé, cuando Adán pecó, todos sus descendientes heredamos la naturaleza pecadora y por tanto la mano de Dios, la justicia de Dios pesaba sobre nosotros.
Entonces la pena del pecado, lo que la palabra de Dios llama la paga del pecado, es la muerte. La pena del pecado estaba sobre mí. De alguna manera esa pena del pecado tiene que ser removida o yo seré condenado. El Evangelio remueve, entonces esto es pasado ahora, removió de mi vida la pena del pecado cuando Cristo hizo su labor de transformación en mí. Y para aquellos que no entienden mucho esto de que estoy hablando de la pena del pecado, ¿por qué si yo soy descendiente de Adán tengo que pecar, tengo que pagar tan severamente al pecar? Yo creo que el problema está en que nosotros no entendemos lo gravoso, lo pesado, lo horrendo, lo repugnante que es para Dios el pecado. Y quizás, aunque me voy a volver un poquito teológico, lo voy a tratar de hacer nuevamente, lo voy a decir llanamente. Nosotros hablamos en teología de que Dios es simple. Cuando hablamos de que Dios es simple, no es simplista. Eso implica que Dios no tiene múltiples partes. Si tú miras un robot y decimos ese robot es complejo, es porque tiene múltiples partes. Pero Dios no tiene múltiples partes. Dios es una sola unidad. Y a eso es que nos referimos con que Dios es simple. ¿Qué tiene todo eso que ver con lo que estoy hablando? Bueno, cuando Dios es una sola cosa, eso implica que lo que Dios es en un momento, lo que sea, Él lo es a través de todo su ser. Por ejemplo, si decimos que Dios es santo, eso implica que su amor es santo, su poder es santo. Su sabiduría es santa. Esa santidad permea todo su ser. Y así con todos los demás atributos. Bueno, uno de los atributos de Dios es que Dios es infinito. Eso implica que su amor es infinito, su poder es infinito, su santidad es infinita, porque su infinitud permea todo su ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Cuando yo peco contra un ser que es infinitamente santo. Lo que implica que cuando mi pecado es gravoso para Él, es infinitamente gravoso para Él. Eso comienza a darme una idea de por qué el pecado es tan serio para Dios. ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo pago con un pecado que es infinitamente... De ahí que entonces merezcamos un castigo infinito. Infinito, que sería la condenación para el resto de la eternidad. Así es. Esa es la razón por la que yo no puedo pagar mi pecado en un año o en dos, porque es que mi pecado ha sido más gravoso que ese año o dos. Ha sido infinitamente gravoso, infinitamente malo. Para usar el término de Pablo, Pablo dice, ¿cuán pecaminoso es el pecado? Bueno, mi pecado ha sido infinitamente pecaminoso. Entonces, eso pesaba sobre mí. En la cruz, cuando Cristo muere por mí, entonces yo ahora soy librado de la paga del pecado. La cruz es vital. Fíjate, cuando Pablo va a Corinto, oye lo que Pablo dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Pero qué estaba proclamando Pablo? A Cristo y a este crucificado. No milagros, como querían los judíos, y él dice, no sabiduría humana como querían los griegos, no el evangelio de la prosperidad, no, el poder de Dios, Cristo y este crucificado. Ahí radica el poder del evangelio. Pablo dice cuando llegó a Corinto que él se propuso predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo agrega y a este crucificado? Mira, en el texto él no especifica, pero déjame darte una posible interpretación que yo creo que tiene mucho que ver con esa aclaración que le hace, y a este crucificado. Tú puedes predicar a Cristo y dejar la cruz afuera y no tener un mensaje que pueda salvar a nadie, porque sin la cruz el mensaje no puede salvar a nadie. Todo el mundo quiere tener a Cristo en su religión. Hoy en día le llaman un maestro avanzado. Hasta los Rosacruces quieren tener a Cristo como parte de sus creencias, de estos maestros y demás. Pero no a Cristo crucificado, porque realmente el mensaje del Evangelio está íntimamente relacionado a la cruz. Déjame darte un ejemplo. En Estados Unidos hay una iglesia conocida como Valley Church. Probablemente hay muchas conocidas, pero hay una en particular que en un momento dado dice, puso un letrero y afuera decía, en Valley Church
tú puedes escuchar mensajes como, entonces aquí hay una lista de qué tipo de mensaje, cómo conocer nuevos amigos, cómo tener una buena imagen de ti mismo, cómo vencer la depresión, cómo tener una vida exitosa, cómo manejar tu dinero, los secretos de una vida familiar, cómo vencer el estrés. Todo esos mensajes yo lo puedo predicar bajo la bandera de Cristo, dejando la cruz afuera. Y te das cuenta entonces que es muy fácil decir que este es un sermón cristiano y no serlo. Ese tipo de sermón que yo acabo o de temas que yo acabo de delinear ahora, típicamente no tienen nada de la cruz. Pero hablan de Cristo, hablan del éxito de Cristo, hablan del éxito del cristianismo, o pueden hablar de mil otras cosas. No, Pablo dice, cuando yo voy a hablar de Cristo, yo voy a hablar de este crucificado. Tú tienes que llegar hasta la cruz, hasta el Calvario. Y yo creo que eso es en parte por lo que Pablo está diciendo, está clarificando qué es lo que él va a predicar acerca de Cristo. ¿Cuál es el contexto de esta expresión de predicar a Cristo? ¿En qué contexto Pablo dijo esto? Bueno, es interesante porque él le dice a los corintios, cuando vine a vosotros. Entonces, por un lado, el contexto tiene que ver con su llegada a Corinto, pero ¿de dónde llega? ¿De dónde vienes? Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. En el libro de los Hechos, capítulo 17, nosotros tenemos una descripción de la visita de Pablo a Atenas. Atenas, la gran ciudad de la sabiduría, que el mismo Pablo decía que los atenienses se pasaban el día no haciendo ninguna otra cosa que simplemente oyendo que era lo último nuevo que había llegado, como mucha gente hoy en día. Entonces, la última corriente filosófica. Bueno, él estuvo ahí discutiendo con los estoicos, con los epicureos, y Pablo comienza a predicar un mensaje, y él habla de que al fin de los tiempos Dios va a juzgar el mundo por medio de un hombre, y habla del Dios creador, el Dios desconocido, el Dios que ustedes no conocen, pero no lo dejaron terminar, no dejaron terminar el mensaje. Y hasta ahí llegó. Entonces, cuando tú termines el capítulo 17, donde Pablo narra toda esa experiencia en Atenas, y comienza el 18, justo en el primer versículo del 18, dice, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y entonces dice Pablo, cuando fui a vosotros, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Sí, ¿qué te parece si nos hablas un poco más de esta experiencia en Atenas? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió tan rápido? Bueno, Pablo llega a Atenas, va al Areópago, donde se están dando las discusiones filosóficas, se burlan de él literalmente, le llamaron palabrero, no lo dejan terminar el mensaje. Perfecto. Cuando él termina de predicar, él no ha predicado la cruz, mejor dicho, cuando ellos interrumpieron a Pablo. Él no ni siquiera mencionó el nombre de Cristo. Él dijo, al final de los tiempos Dios juzgará al mundo por un hombre. La cruz no está mencionada. Y quizás, obviamente tenemos que decirlo con quizás, porque no anduvimos con él en su momento. Quizás esto es lo que Pablo está diciendo. Oye, en Corinto yo comencé a predicar este mensaje de esa manera, que quizás estuvo bien, pero no lo terminé. Pero ahora que yo vengo a Corinto, habiendo pasado por esa experiencia, yo voy a predicar la cruz desde el principio y a este crucificado. Eso es lo que le dice a los romanos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Algunos no están completamente de acuerdo con eso que yo acabo de decir. Yo no lo estoy afirmando dogmáticamente, pero yo creo que es una buena posibilidad. Que Pablo era infalible cuando escribía, pero él era un hombre y como ser humano, él ganó experiencia. Bueno, él ganó una experiencia en Atenas. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación en Atenas? Bueno, es interesante, porque Atenas es la única ciudad que Pablo visita donde no se funda una iglesia. Y cuando tú lees el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que algunos creyeron, que no era lo típico de la mayoría de las ciudades que Pablo visitó. Entonces, algo pasó en Atenas. Y obviamente, como yo mencioné, en ese contexto del Areópago, Cristo no es mencionado, la cruz no es mencionada, el Evangelio no fue predicado. Y Pablo dice ahora, Pablo se fue a Corinto, cuando vine a vosotros, yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Y yo creo que esas dos experiencias están probablemente relacionadas. Miguel, vamos a hacer un breve paréntesis en nuestra conversación para pasar a nuestro segmento de respuestas literarias y ver entonces cuáles libros nos vas a recomendar en el día de hoy relacionado a este tema. Adelante. Cada semana el Pastor Núñez, en nuestro segmento de respuestas literarias, nos trae recomendaciones de libros que ha revisado, que ha leído y que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando, pero quisiéramos aclarar, Miguel, que estos libros no son
vendidos por nosotros a través de nuestro portal. Nosotros simplemente los recomendamos. Así es. Bueno, el primero de ellos es El poder transformador del Evangelio de Jesucristo, de Harold Caballeros. Y quisiera adelantar que no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que Caballeros escribe, pero en este caso yo creo que este libro tiene algunas observaciones muy puntuales y buenas que tienen que ver precisamente con el tema de hoy, el poder transformador del Evangelio. Y él habla de la transformación como un proceso, la responsabilidad que da el conocimiento, los poderes, la cultura y la sociedad. Habla de nosotros somos el resultado de lo que creemos, y mucho de eso es cierto. Tú puedes ver cómo las cosmovisiones de religiones paganas han llevado a los pueblos a desarrollarse en una dirección. La cultura y cómo el avivamiento es algo que depende de un mover soberano de parte de Dios. Ese es uno. El otro libro es de un autor ya muy conocido por mucho tiempo y que pudiéramos volver a mencionar este libro que creo que en alguna ocasión del pasado ya yo recomendé. Se llama La Cruz Radical, The Radical Cross. No estoy seguro que está en español, pero es posible. Yo voy a mencionar algunas cosas simplemente. En cada capítulo tiene un nombre y luego como con un subapellido, como un subtítulo o apellido. Entonces comienza con la cruz radical, su poder; la cruz radical, su precio; la cruz radical, su propósito; la cruz radical, su dolor. Y así sigue: su provisión, su paradoja, su promesa. Son 7 capítulos con múltiples, o 7 secciones del libro con múltiples capítulos debajo de cada sección. A.W. Tozer hizo un gran trabajo en presentarnos lo radical que es la cruz de Cristo, el llamado radical que nos hace y la manera radical como nosotros debiéramos estar viviendo en el día de hoy. Y eso tiene que ver precisamente con el poder del Evangelio, que nos capacita para vivir de esa manera. Tú dices que el mensaje del Evangelio es el único que puede cambiar el hombre, pero otros opinan, Miguel, que la solución de la sociedad es la educación, ayudada por campos como la psicología, la sociología. ¿Qué opinas? Yo creo que la mejor respuesta la da la historia. La educación nunca ha podido cambiar el corazón del hombre. La élite educada en Alemania fue que llevó a cabo la atrocidad de Hitler, con 6 millones de judíos que fueron eliminados. El siglo que acaba de pasar, el siglo XX, fue el siglo más educado de toda la historia, más tecnológicamente avanzado, y fue el siglo que más muerte vio por conflictos bélicos. El siglo más educado fue el más belicoso. Nosotros sabemos que el problema del hombre no es cerebral, no es educación. Yo no estoy en contra de la educación, yo estoy ampliamente a favor de la educación. Yo mismo he pasado por un proceso de educación significativo, pero esa no es la solución del hombre. El problema mayor del hombre está en su corazón, en su alma, y ahí la educación no puede llegar. Entonces, por eso es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y es lo único que puede cambiar la sociedad. La sociedad norteamericana, el continente europeo después de la Reforma, sufre cambios monumentales en favor de las naciones. ¿Pero qué lo produjo? Fue el mensaje del Evangelio, sus valores. Aún el avance de la ciencia fue propulsado por los valores cristianos, como la historia puede fácilmente demostrar. La psicología, yo no digo que no pueda ayudarme en ocasiones en la observación de conductas, pero no me puede sanar el hombre, porque la sanación de esa alma, de ese corazón, es algo que lo tiene Dios en sus manos, y el Evangelio y su mensaje con todas sus implicaciones es realmente la solución. La sociología me puede diagnosticar el problema social, pero me deja la sociedad enferma. Nosotros tenemos hoy más psicólogos, más sociólogos que en cualquier otra época del mundo, y la sociedad hoy en día sigue más enferma que nunca. Estamos más educados que nunca y la sociedad está más enferma que nunca. Eso es una buena demostración de que esas cosas no son la respuesta de la sociedad. Cuando la sociedad permita que los valores cristianos le impacten, que la sabiduría de Dios le impacte, esa sociedad podrá cambiar para mejor. Así es, o sea, no solamente la educación quizás pueda contribuir, pero en sí misma sola no puede obviamente sanar ni cambiar. No es la solución del corazón del hombre. Si Dios hubiese creído que ese era el problema, no nos hubiera enviado un Salvador, sino un educador. Eso hubiese sido la diferencia. Definitivamente. Pero Dios sabía y nos envió un Salvador para curación del alma. Miguel, en el bloque anterior citaste 1 Corintios
2 del 1 al 5, y leías que Pablo habla de no hacer uso de la sabiduría humana, sino más bien de confiar en el Espíritu de Dios. Da la impresión de que la sabiduría humana es algo entonces que no tiene ningún valor. ¿Esto es así o debe ser esto realmente mejor interpretado? Mira, la sabiduría humana tiene un valor cuando, déjame ver cómo explico esto, cuando tiene que ver en primer lugar con las cosas que yo puedo ver y manejar. Las cosas tangibles, bueno, hay gente incluso que no es cristiana que tiene cierto nivel de sabiduría, pero aún en el mundo tangible esa sabiduría del hombre es limitada, porque hay muchas cosas que el hombre desconoce y que siempre va a desconocer mientras esté de este lado de la gloria, precisamente por los límites de nuestra humanidad. Entonces, para poner todo en contexto, sí tiene un valor la sabiduría humana, pero es un valor limitado y es un valor que tiene que ver más con este mundo tangible. Cuando Pablo dice que yo no voy a descansar en la sabiduría humana, el contexto es más bien para la salvación del hombre, porque ya cuando hablamos de salvación estamos hablando de las cosas espirituales que no son entendidas por la mente natural, número uno. Número dos, tienen que ver con un mundo que yo no veo, un mundo donde yo no he estado, es un mundo que yo no comprendo. Entonces, para ese mundo, la sabiduría humana tiene cero valor, para ese otro mundo, esa es la realidad. De hecho, déjame leerte este texto de Pablo en 1 Corintios 2, que es donde estamos, pero en el versículo 9. Él dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos hablando de algo que nadie ha visto, que nadie ha oído, cosas que el hombre no se la puede ni siquiera imaginar. Mira cómo Pablo dice, cosas que el hombre, que no han entrado a su corazón. Para esas cosas la sabiduría humana no puede tener valor, porque ¿cómo se la imagina? Claro. Ese es el contexto. Pero de nuevo, aún al hacer ministerio, a la hora que yo voy a hacer ministerio, yo tengo que recordar a la hora de predicar que si bien es cierto que Dios nos ha dado una sabiduría que es, podemos hablar en ocasiones de sabiduría común, como a todo el mundo, pero hay una sabiduría especial, hay un don de sabiduría de que habla la palabra, y ya eso es una medida extra. Eso viene de Dios, eso es algo que Dios hace en algunas personas dependiendo de cómo Él quiera usarlo. Entonces ese don de sabiduría es parte de la sabiduría divina. A eso que Pablo se está refiriendo. Y por tanto, si nosotros queremos trabajar para Dios, tenemos que descansar en la sabiduría de ese Dios y no en nuestro propio entendimiento. Quizá por eso Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Definitivamente, porque es que sus pensamientos están muy por encima de los míos y lo que yo pienso en ocasiones que es lo mejor, Dios entiende que quizás sea lo peor y viceversa. Lo que yo pienso que sería lo peor, como crucificar al Hijo de Dios, resulta que era lo mejor que podía pasar. De ahí que Dios dice, tienes que entender, tú tienes que confiar en mí. Yo creo que un padre, lo que más quisiera de un hijo de 2 o 3 años, no es tanto que lo entendiera, porque ¿cómo puede un niño de 2 o 3 años entender a su padre? Pero que confiara en él cuando el padre quiera hacer algo con él, o cuando el padre lo quiere llevar a un dentista o a un médico, o lo va a someter a una cirugía. Él quisiera que ese niño confiara en él, pero él no lo va a entender. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que confiemos, porque hay cosas que no lo voy a entender. Definitivamente. Vamos a pasar, Miguel, a nuestro segmento de preguntas y vamos a ver cuáles son las interrogantes que tiene nuestra audiencia en el día de hoy con relación a este tema del poder del Evangelio. Integridad y Sabiduría es el portal a través del cual recibimos las inquietudes de nuestros televidentes y como siempre tenemos 2 en nuestro segmento de preguntas. Miguel, la primera pregunta dice así, muchos entienden el Evangelio como algo que un día los salvó de la ira venidera, el perdón de los pecados y la vida eterna. Sin embargo, muchos no han visto lo que significa vivir las verdades del Evangelio en la cotidianidad de cada día. Por ende, están sumidos en la culpa, en el tratar de reformar su conducta y hacerla más moral. ¿Cómo podría usted alentar a estas personas que de alguna manera han perdido de foco la magnitud de la asombrosa gracia de estas buenas nuevas? Bueno, yo creo que mucha gente está equivocada en el sentido de que el Evangelio me trae salvación, ya la tengo, y ahora la salvación es mantenida por obras. Y esa no es la forma. Las obras que pudiéramos decir, la oración, el estudio de la palabra, cuando trabajo en la iglesia, en algún ministerio, todas esas son obras. Yo no mantengo mi salvación por medio de las obras. Las obras son la evidencia
de que realmente yo he sido salvado y mis obras proclaman la gloria de Dios, reflejan el carácter de Cristo, su obra redentora en mí. Yo necesito todos los días seguir confiando en lo que es el perdón de Cristo que el Evangelio ofrece cada vez que peco. Yo necesito la misma confianza en el mismo perdón, en la misma cruz. Por ejemplo, yo le prometo a Dios que voy a leer un capítulo diario de la Biblia, y entonces a partir del 1 de enero y el 21 de enero me encuentro con que he leído 3 capítulos, que eso es muy común en mucha gente. Entonces el 21 de enero la gente quiere leerse todos los capítulos con lo que se había trazado para ponerse al día, y cuando termina siente que ya complacía a Dios. Como si Dios realmente se complaciera con que yo leyera más rápido o más lento. No, yo lo que tenía que hacer ese día es pedirle perdón a Dios porque yo hice una promesa a la que quizá no le di la importancia necesaria, no la cumplí y podía seguir leyendo a la misma velocidad que iba, capítulo 4, capítulo 5. Si yo quiero ponerme al día es por un asunto de disciplina, de manera que cuando el año termine yo haya podido terminar de leer la Biblia como me lo propuse. Pero no es para complacer a Dios. La única obra que satisfizo a Dios por completo fue la obra de la cruz. Una vez yo he completado, yo he depositado mi confianza en esa obra, ya el resto de mis obras no es para complacer a Dios. Él está complacido en mí por la obra de la cruz. Es para reflejar su gloria, su carácter, y yo voy santificándome, lo cual me ayuda a mí a perder el poder que el pecado ejerce sobre mí, y yo puedo vivir más gozosamente y más libremente la vida que Cristo compró para mí. Así es. La segunda pregunta dice, es relacionada con la prosperidad, que fue un tema que tratamos ya dentro de esta misma serie. Dice, ¿cree usted que es apropiado llamar a los predicadores de la prosperidad por su nombre? Yo creo que eso es correcto porque la Biblia así lo hace. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, que no era un falso maestro, comenzó a comprometer el Evangelio, Pablo dice que él lo reprendió en presencia de todos. No lo llamó aparte, lo reprendió en presencia de todos. ¿Por qué? Porque todos habían oído el mensaje errado del Evangelio y todos tenían que oír la corrección. Claro. Ya por lo que Pedro estaba, como se estaba compartiendo, el texto de Gálatas dice que hasta Bernabé, otro líder, se estaba desviando con él. Entonces, cuando una persona ha predicado un evangelio incorrecto a mucha gente, ya la corrección privada no es suficiente, porque ¿qué pasa con todos ellos que fueron engañados por ese falso evangelio? Yo creo que en ocasiones, dependiendo del tamaño de la audiencia, del lugar, del error, porque a veces hay errores que no son herejías, simplemente errores de interpretación. Entonces podemos hacer llamados que son privados. Pero cuando tú tienes herejías que han hecho daño, ya arraigadas en el corazón del pueblo, y cuando la persona que la predica puede ser claramente identificado como un falso maestro, yo creo que es responsabilidad del predicador o del líder de Dios que conoce el Evangelio poderlo identificar para que él no siga haciendo daño. Yo creo que si en una comunidad entra alguien que es considerado en una urbanización dañino para la urbanización, probablemente la gente quisiera que se identificara, porque nadie quiere ser dañado por eso. Claro. Mucho más cuando tiene que ver con asuntos espirituales del reino de los cielos. Miguel, ¿cómo nos despides en el día de hoy nuestro tema, el poder del Evangelio? Mira, lo que yo quise hacer hoy es leer una carta. Es una carta escrita en un momento dado por un pastor africano, la noche antes de perder su vida. Él había sido condenado a la muerte, y entonces él deja una carta. Esta carta se encuentra posteriormente. Y la razón por la que yo quiero leer la carta es porque yo creo que la carta, al ser escuchada, me habla del poder del Evangelio. Me habla de lo que el Evangelio es capaz de hacer en la vida de un hombre, en la mente de un hombre, en el corazón de un hombre. Entonces, esta es la carta. Este es el pastor escribiendo a la comunidad que queda, porque él se va al otro día y perdió la vida, literalmente, al día siguiente. Él escribe de esta manera, dice: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás, o a pausar, o a detenerme, o devolverme, o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido, y mi futuro está seguro. Ya yo he terminado y no quiero saber nada
de vivir a medias, de ambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, rodillas suaves, visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga y predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger los suyos, Él no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Eso es un hombre transformado por el poder del Evangelio. Tú no lo puedes hacer de otra manera. Eso es un hombre que ha dejado a un lado la sabiduría humana y le ha echado mano a la sabiduría divina. Él tiene otra perspectiva de vida. Él tiene una perspectiva diferente de su pasado, de su presente y de su futuro. Y él está tranquilo, a pesar de que le quedan horas para partir de este mundo. Eso solamente lo hace el poder del Evangelio. Usted tiene que conocerlo o no podrá vivir de esta manera. Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante y este mensaje que definitivamente es radical y es para cambiar vidas. Amén. Gracias a ti. Yo creo que ojalá el programa de hoy haya impactado la vida de algunos o de muchos. Así es. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les invitamos a visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. El poder del Evangelio fue el tema que desarrollamos en el día de hoy, parte de la serie Temas y Doctrinas Controversiales. Gracias por haber estado con nosotros y nos encontraremos en una próxima ocasión.